Merci beaucoup, Monsieur le Président. Señor Presidente, le agradezco mucho la oportunidad de presentar el más reciente informe del Secretario General sobre Colombia y de actualizar al Consejo de Seguridad sobre los desarrollos importantes desde la fecha de su publicación. Es un honor compartir esta sesión por primera vez con el canciller Álvaro Leiva, quien ha dedicado buena parte de su vida y su carrera a la búsqueda de la paz en Colombia. Saludo a la nueva representante permanente de Colombia, la embajadora Leonor Salavata, y agradezco de sobremanera al gobierno de Colombia por el trabajo constructivo con Naciones Unidas durante los primeros 2 meses de la nueva administración. Igualmente saludo la participación de Elizabeth Moreno, lideresa afrocolombiana del departamento del Chocó, que conoce de primera mano la crudeza del conflicto y encarna la voluntad de las comunidades de poner fin a la violencia por medio del diálogo. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, Colombia vive un momento de renovadas expectativas, producto del audaz planteamiento de paz total adelantado por el presidente Gustavo Petro. Esta política está anclada en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz con las antiguas FARC-EP. Además, busca profundizar la paz a través de la reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y mediante acercamientos con otros actores armados para poner fin a las múltiples expresiones de violencia que continúan golpeando a comunidades en varias regiones del país. Como lo ha dicho el secretario general en su informe, nos alienta que el enfoque del nuevo gobierno priorice el diálogo como principal recurso para resolver el conflicto social y armado. Centre las estrategias de seguridad en la protección de las comunidades vulnerables. Reconozca la interdependencia entre las soluciones duraderas a la violencia y la superación de desigualdades históricas, especialmente en zonas rurales y empobrecidas, y fomente la participación activa de amplios y diversos sectores de la sociedad colombiana. Señor Presidente, distinguidos miembros, ahora que estamos próximos a conmemorar un aniversario más de la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad, es preciso recordar que el proceso de paz en Colombia ha sido un referente en la materia. La búsqueda de la paz total es entonces una oportunidad para seguir construyendo sobre estos cimientos, asegurando la participación amplia y efectiva de las mujeres. Del Chocó al Catatumbo, del Putumayo al sur de Bolívar, son estas mujeres y sus comunidades quienes se enfrentan y resisten a la violencia causada por diferentes actores armados que se disputan el control territorial. Por ello, hago eco del mensaje del secretario general instando a estos actores a demostrar su voluntad de paz y responder positivamente al llamado al cese al fuego propuesto por el presidente Petro. Esto aumentaría las posibilidades de poner fin a la violencia a través del diálogo y abriría una oportunidad para que estas comunidades construyan una vida en paz y dignidad. Señor Presidente, además de los esfuerzos de diálogo, la consolidación de la paz requiere materializar compromisos pendientes en la implementación del Acuerdo Final de Paz. En este sentido, es positivo que el Congreso haya debatido en estas primeras semanas reformas clave y con un potencial enorme, como el proyecto de ley para la creación de la jurisdicción agraria y la propuesta de reforma política. Asimismo, esta semana el Congreso avanzó el trámite de la ley que da marco jurídico a la política de paz total y ratificó el Acuerdo de Escazú,
un paso fundamental, entre otros, para la protección de los defensores del medio ambiente. Además, el Congreso avanza en la discusión del presupuesto nacional para 2023, en el que el gobierno ha propuesto mayores recursos para la reforma rural integral y el programa de sustitución de cultivos ilícitos, temas fundamentales para la implementación del acuerdo. Confío en que el Congreso aprobará los recursos necesarios para las entidades con responsabilidad en la implementación. De igual manera, quisiera destacar la importancia del reciente acuerdo entre el Gobierno y la Federación de Ganaderos para la compra de tierras, a ser distribuidas entre campesinos a través de los mecanismos que establece el Acuerdo de Paz. La implementación de este acuerdo dará un impulso sin precedentes a la reforma rural, abordando una de las causas estructurales del conflicto. Mr. President, distinguished members of the Council. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo. En recientes visitas a varias regiones del país, representantes de las comunidades me expresaron sus preocupaciones por la amenaza constante que supone la presencia de actores armados ilegales, así como su frustración por las expectativas insatisfechas respecto a la llegada progresiva de servicios básicos y oportunidades de desarrollo por parte del Estado. Por eso saludo la voluntad del Gobierno de adoptar un nuevo enfoque de seguridad humana, orientado precisamente a fortalecer el despliegue integral del Estado, la confianza de la ciudadanía en las instituciones civiles y la fuerza pública, y desactivar progresivamente las causas que originan la violencia. Confío en que gracias a las medidas tomadas por el Gobierno en este sentido, entre ellos el Plan de Emergencia para la Protección de Líderes Sociales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y excombatientes, las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto verán mejorías en materia de seguridad y calidad de vida. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, es alentadora la decisión anunciada la semana pasada por el Gobierno de Colombia y el ELN de reanudar los diálogos de paz. Con la voluntad de las partes y el apoyo de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, será posible poner fin a un conflicto que ha durado décadas y cuya resolución es fundamental para ampliar el alcance de la paz en el país. Confío ciertamente en que Colombia puede demostrar al mundo, una vez más, que no hay mejor alternativa para poner fin a los conflictos que la vía del diálogo. El apoyo del Consejo de Seguridad ha sido determinante para alcanzar importantes logros y para superar innumerables obstáculos. En vista de este nuevo escenario de oportunidades renovadas para la paz, este compromiso firme y unánime con Colombia seguirá siendo de vital importancia. Muchas gracias. Señor presidente, ministro Adamó, agradezco las presentaciones del embajador Mujib y de Elizabeth Moreno, cuyo testimonio mucho valoramos. Me es muy grato darle la bienvenida al Consejo de Seguridad al señor ministro Álvaro Leiva, canciller de Colombia, y saludo también a la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega. Agradezco la presentación del representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, a quien expreso mi reconocimiento por el trabajo realizado junto con su equipo. Presidente, México se congratula por la reanudación del diálogo del gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional y su voluntad de extenderlo a otros grupos. Se trata de un paso fundamental para avanzar hacia la paz sostenible.
Reconocemos la decisión del presidente Petro de poner a la paz en el centro de sus políticas públicas. Damos la bienvenida a la iniciativa de paz total que se sustenta en los pilares del derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. La instrumentación integral del acuerdo final es también la oportunidad para atender las desigualdades históricas y los factores estructurales que coadyuvan a explicar la persistencia de la violencia en Colombia. La reactivación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del acuerdo final y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad son acciones concretas que apuntalan el camino de la paz sostenible. Nos sumamos al reconocimiento del secretario general en relación al esfuerzo que para reforzar la construcción de la paz realizan asimismo las autoridades locales, los representantes de la sociedad civil y señaladamente las comunidades indígena y afrocolombiana. El capítulo étnico es pilar fundamental para la paz. México está en plena disposición para colaborar en ese ámbito con su experiencia como país multiétnico y pluricultural que reconoce sus propios desafíos y tiene presente, muy presente, la magnitud de la deuda histórica con los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes. Reconocemos también los compromisos del nuevo gobierno colombiano para impulsar avances en temas pendientes del acuerdo final, incluida la reforma agraria, y para reforzar los programas de desarrollo con enfoque territorial. En particular, resaltamos la voluntad de involucrar a las comunidades como actores primordiales en la ejecución del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Lo anterior es consistente y da sustento a la intervención del presidente Petro en el debate de la Asamblea General con respecto a las políticas de drogas. Compartimos su visión. Es tiempo de revisar las políticas mundiales sobre drogas y el papel que en ellas juegan las Naciones Unidas, así como reforzar aquellas acciones que protejan a las comunidades más vulnerables al flagelo del narcotráfico. Presidente, México reconoce el avance de los trabajos de la Jurisdicción Especial para la Paz y su enfoque centrado en las víctimas. Encomiamos que se considere el primer caso que abordará los crímenes relacionados con la violencia sexual y de género. Esta ha sido una demanda histórica de las organizaciones de víctimas. De igual forma, damos la bienvenida a la creación de un Ministerio de Igualdad. Para lograr la paz total, resulta ineludible incorporar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La paridad que se tiene en el gabinete y el nombramiento de la primera vicepresidenta afrocolombiana en la persona de la señora Francia Márquez refuerza en los hechos tales compromisos. El renovado impulso de paz que brinda el gobierno colombiano también se fortalece con acciones como la normalización de las relaciones con Venezuela. Como integrante de la comunidad latinoamericana y caribeña, México confía plenamente en que un mejor entendimiento entre dos países vecinos que comparten lazos culturales, históricos y económicos será benéfico para atender los desafíos comunes y nuestra región entera se beneficiará de esa renovada relación. Para concluir, presidente, reafirmamos nuestro compromiso para atender con esmero las solicitudes que Colombia realice a este Consejo con miras a la renovación del mandato de la misión de verificación
en nuestra capacidad como coautores junto con el Reino Unido del proyecto respectivo. Muchas gracias, presidente. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Royaume-Uni. Représentant de la France. Merci. Je remercie le représentant spécial du secrétaire général Carlos Ruiz Massieu pour sa présentation, ainsi que M. Mohamed Abdul Madit et Madame Moreno. Je salue également la présence avec nous de M. Alvaro pour cette réunion. Monsieur le Président, la France salue l'engagement pris par le président de la Colombie de mettre en œuvre l'accord de paix dans son intégralité. La réduction des inégalités, la réforme agraire, la gouvernance par et pour les femmes, le dialogue avec les communautés locales, la défense de l'environnement sont autant de sujets essentiels à la pleine mise en œuvre de l'accord. Tout cela est très positif. La reprise des négociations avec l'Armée de libération nationale est encourageante, de même que la disponibilité d'autres groupes armés à engager le dialogue. Nous soutenons l'appel au cessez-le-feu lancé par le président Petro à destination de tous les groupes armés. Monsieur le Président, la France demeure très préoccupée par le niveau de violence qui touche de nombreuses régions en Colombie. Les garanties de sécurité pour les défenseurs des droits de l'homme et dirigeants sociaux et également pour les anciens combattants ayant déposé les armes doivent être renforcées. La méthode proposée par les autorités colombiennes, fondée sur le dialogue au niveau local, est prometteuse. Pour être efficace, elle doit s'accompagner d'un renforcement de la présence de l'État dans les zones historiquement négligées par l'accord. En effet, pour construire la paix, il faut offrir des opportunités socio-économiques viables aux populations qui ont souffert du conflit. Nous saluons l'engagement du gouvernement à faire davantage en matière d'accès à la terre et de réforme rurale. La nouvelle approche des autorités en matière de substitution des cultures illicites est également bienvenue. Enfin, la France salue les progrès accomplis par la juridiction spéciale pour la paix. L'ouverture de 3 nouveaux cas est positive. Le rapport de la Commission pour la vérité a été une étape capitale dans la voie de la réconciliation qui mérite d'être pleinement valorisée. Toutes les parties de ce conflit doivent s'engager dans ces efforts de justice et de vérité, étape indispensable au retour d'une paix durable dans le pays. Monsieur le Président, la France salue le chemin parcouru par la Colombie depuis 2016. L'accord de paix est un accord historique. Nous appelons les autorités colombiennes à poursuivre et accélérer sa mise en œuvre intégrale et à y dédier les ressources nécessaires. Il s'agit là du plus sûr moyen d'enraciner la paix en Colombie. Je vous remercie. Señor presidente, excelencia, los saludo atentamente. Saludo igualmente de la manera más cordial a las señoras embajadoras y señores embajadores que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Como es de todas y todos conocido, me voy a referir al informe presentado a ustedes por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas relativo al cumplimiento del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2603 del 2021, emanada de este Consejo, y la 2366 del 2017, en virtud de la cual esta misma institución prorrogó su mandato político solicitándole a la vez al secretario general que informara sobre la ejecución del mandato de la misión cada 90 días. El informe que hoy nos ocupa corresponde al periodo comprendido entre el 28 de junio y el 26 de septiembre del 2022. Manifiesto desde un comienzo mi satisfacción total por ser testigo de la forma que se ha presentado el trabajo, es decir, el susodicho informe, que si bien parece ser la continuación de lo venido atrás, se traduce en verdad en una evocación del título de la obra maestra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Me cupo el honor de ser actor en varios procesos de paz colombianos, particularmente en el último, el logrado en La Habana
bajo la conducción del señor Juan Manuel Santos, quien por tal motivo fue galardonado con el Premio Nobel de Paz. En los estelares momentos del proceso daba la impresión que, a la manera de la historia de las dos ciudades de Charles Dickens, era el mejor de los tiempos, la etapa de la sabiduría, de la fe, el periodo de la luz, la primavera de la vida. Teníamos todas las perspectivas, caminábamos derecho al cielo. Por esos días el Consejo de Seguridad, tal como hizo en su momento con el texto de paz alcanzada en la República de Malí, recogió la insinuación del Estado colombiano efectuada por su presidente de elevar el acuerdo a documento propio suyo. Así lo hizo. Los 6 puntos acordados más los protocolos anexos del acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas entre el gobierno nacional y las FARC-EP quedaron consignados en sus propias páginas para siempre. Incluyó entonces en su seno documental los acuerdos especiales a los que el Estado y los alzados habían recurrido a la luz del artículo 3º común de los Acuerdos de Ginebra y el artículo 6º del Tercer Convenio de Ginebra de 1949. Igualmente, el compromiso de efectuar una declaración unilateral de Estado tuvo lugar. Pero en un día equivocado para la democracia, porque la democracia por desventura en ocasiones se equivoca, se puso de presente el dilema contradictorio de Dickens. Se dio el peor de los tiempos, la etapa del aturdimiento, la época de la incredulidad, de las tinieblas, el invierno de la desesperación. Se dejó el caminar hacia el cielo para conducirnos al abismo. Esto porque el domingo 17 de junio de 2018 accedió al poder en nuestra patria quien había recibido el mandato de hacer trizas la paz, voluntad dañina manifestada en las urnas, impulsada además por una mano no tan invisible surgida más allá de nuestras fronteras que harto daño nos alcanzó a hacer. Pero como la nota del punto 2 del informe que hoy nos ocupa, el 7 de agosto Gustavo Petro Urrego juró como vicepresidente de Colombia y Francia Márquez lo hizo como vicepresidenta. En su discurso inaugural, el presidente Petro reiteró su llamado a los partidos políticos y a la sociedad colombiana a construir un acuerdo nacional en apoyo de cambios urgentes. El presidente, continúa el informe, ha descrito sus principales prioridades, entre las cuales resaltan su compromiso con la paz, incluida la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la reducción de la desigualdad, el gobierno con y para las mujeres, la tolerancia cero con la corrupción y la celebración de diálogos regionales para que las autoridades locales y las comunidades contribuyan a la formación de políticas. También se ha comprometido a transitar hacia la energía limpia y a proteger el Amazonas, promoviendo al mismo tiempo un nuevo enfoque global frente a las drogas ilícitas. El representante especial del secretario general para Colombia y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia se ha reunido con el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez y les ha transmitido el apoyo de las Naciones Unidas a sus esfuerzos hacia la paz. Ha querido entender el presidente Petro que llegó una hora especial para Colombia, la hora de la paz total y la hora de la paz más allá de nuestras fronteras. Respecto de la reforma rural integral, capítulo 1 de los Acuerdos de La Habana, bien anota el informe en su punto 9 cómo el gobierno de nuestro nuevo presidente ha hecho hincapié en que la reforma agraria es una de sus principales prioridades y ha señalado que su implementación de punto será fundamental. Ya lo ha demostrado fortaleciendo la Agencia Nacional de Tierras, buscando la creación de la Jurisdicción Especial Agraria, iniciando la consolidación del catastro multipropósito y la actualización del régimen de propiedades rurales. Ya se inició la compra de 3 millones de hectáreas para ser entregadas a los desposeídos. Entendemos que en 65 días que hoy se cumplen de gobierno, no vamos a enmendar una plana que nunca se ha debido desviar de la ruta inicialmente trazada, mas sin embargo la marcha del relanzamiento de lo acordado
ya no tiene reverso. En materia de participación política, bien lo señala el informe, citamos algunos apartes a manera de ejemplo. El gobierno presentó un proyecto de reforma cuyos objetivos son, entre otros, alcanzar la paridad de género en el Congreso y lograr que las campañas políticas se financien exclusivamente con fondos públicos. Presentó también conjuntamente con instituciones electorales un proyecto de ley para reformar el Código Electoral. Bien ambiciosa la implementación en este campo. Se trata de garantizar derechos que faciliten el ejercicio de la oposición política, aparte 2.1 del acuerdo. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, aparte 2.2. Garantía para la movilización y la protesta social, aparte 2.2.2. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, aparte 2.2.4. Ardua pero hermosa la tarea pendiente. Mucho por decir en materia de las drogas ilícitas, excelencias. Resalta el informe, comillas, entre las prioridades de su gobierno, el presidente Petro ha mencionado la necesidad de revisar el enfoque frente a la cuestión de las drogas ilícitas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Se ha comprometido a priorizar la sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa, tal como se prevé en el acuerdo final, y a reforzar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, hasta allí comillas. Es que es harta la violencia que provoca en la patria colombiana el maldito negocio del narcotráfico. La demanda incontrolada internacional por razones del vicio no nos deja estar tranquilos. Siembra muerte, desolación, lo que llevó al presidente Gustavo Petro Urrego a recordar, a poner de presente en su intervención del pasado 20 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas de manera desgarradora una realidad nacional que no sobra recordar acá. Comillas, vengo de uno de los 3 países más bellos de la tierra. Allí hay una explosión de vida. Miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no es solo bello, es también violento. ¿Cómo puede conjugarse la belleza con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? Narcotráfico, narcotráfico, digo yo. Los viciosos del mundo lo sabemos todos. Esto lo que nos llevó a conversar en el día de ayer con el secretario general de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, al embajador colombiano en Estados Unidos, Luis Alberto Murillo, a nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Ernesto Vargas, a nuestra embajadora permanente ante la ONU, Leonor Salavata, y a quien les habla, a fin de insinuarle comedidamente la convocatoria de una conferencia mundial de países consumidores de droga, de alucinógenos, con el propósito de que tomen conciencia y medidas colectivas para solventar un problema que no puede derivar en la muerte del más débil de la cadena, de un sucio negocio que termina cegando vidas, en su mayoría de inocentes. En mi patria, el pequeño campesino, el afrodescendiente y los pueblos originarios de nuestra nación, junto con población indefensa de la sociedad civil y defensores de derechos humanos y de la paz total, incluyase un número significativo de excombatientes que han depuesto sus armas. Acordamos con el señor secretario general que le presentaría una propuesta formal. Irá acompañada de una motivación que será difícil soslayar. Así se hará. Excelencias, no dejo de regocijarme por la manera como comienza a acelerarse la implementación de los acuerdos. Temas relativos a la igualdad de género, a los derechos que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, a la protección de los menores, niños, niñas, adolescentes, a la mujer campesina, a la oportunidad de la educación, emocionan. Los que tienen que ver con la soberanía alimentaria, los que impulsan la integración de las regiones dejadas de lado por el Estado para ser incluidas en el país nacional,
los que ponen de presente el valor de la justicia prospectiva, en tanto se considera que nuestra misión no se limita a resolver problemas de nuestros coetáneos, es que las generaciones, comillas, están eslabonadas en el tiempo, como dice el filósofo. A su decir, una época influye ineluctablemente sobre las posteriores. Por esto preocupó a los acuerdos de La Habana los derechos de los que están por llegar. ¿Y qué decir del significativo aparte denominado capítulo étnico 6.2? En sus consideraciones 6.2.1 se reconoce que los pueblos étnicos, comillas, han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeído de sus tierras, territorios y recursos, que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones, comillas. Valga entonces, como indica el texto, hacer valer en este caso el principio de no regresividad, como igual el principio de la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, a la integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y o tradicionalmente. Este texto lo pongo sobre el escritorio de cada uno de ustedes, excelencias, porque llama a una reflexión sobre cómo dialogando se puede llegar a la paz total. Paz total la llama el presidente Petro. La queremos y buscamos en lo nacional y aspiramos a buscarla y encontrarla más allá de nuestras fronteras. Y el planeta se calienta y debemos ser bomberos. Esta nuestra preocupación por los conflictos que atrasan el reloj de París sobre cambio climático, el protocolo de Kioto, Glasgow. Ha explicado el presidente Petro cómo Colombia puede ser esponja del mundo, en paz universal. En lo local, para seguir dando ejemplo, para mostrar que sí se puede, se reanudan los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y se busca a quienes quedaron por fuera del acuerdo que bajo el ojo y guía de ustedes nos encontramos implementando. Para estos menesteres siempre acudiremos al Consejo de Seguridad y aprovecharemos para hacerle ajustes a la Justicia Especial para la Paz, JEP, institución que ustedes admiran y aplauden. Bueno convertirla en un tribunal al que todos, combatientes y no combatientes, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno, tengan la obligación de acudir y la JEP la obligación de atender. Es que se trata de una instancia internacionalizada de justicia que ha de cumplir su deber exhibiendo todas las garantías procesales, sin invertir la carga de la prueba, ocupándose de establecer la responsabilidad de los individuos y la responsabilidad del Estado, ya por acción, ya por omisión. Y se abrirá un capítulo nuevo. Habrá que crearse un mecanismo de verdad, pensando en las víctimas, su reparación y la no repetición. Gracias, embajadoras y embajadores del Consejo de Seguridad. Somos conocedores, conscientes de que la paz en nuestro país, al estar en manos de ustedes, se ha convertido en un ejemplo para el mundo. No solo por ser un tema hermoso, en principio exento de mayores equivocaciones, sino por el hecho de que ustedes como corporación nunca han dejado de obrar a propósito de él por unanimidad. Se puede, señorías, sí se puede. Dejo de lado otros temas que extenderían esta intervención sin necesidad, ya que sabrán encontrarlos ustedes en el informe que ha puesto a su consideración la misión de verificación. A ella nuestros agradecimientos con la esperanza de que sus excelencias extiendan su mandato en los términos solicitados.
a ustedes el más famoso reconocimiento de parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de mi nación entera. Permítame simplemente agregar algo que me sale del corazón. Hoy como nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, el problema es gigante. No permitan que se nos destruya el globo. Digamos, espero no tontamente, lo siguiente. Hay sentencias, algunas más justas que otras, generalmente sabias cuando surgen del realismo mágico. Realistas y muy reales, por lo demás, así sean magia. Ello a la manera de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Intervengan unidos, señoras y señores del Consejo de Seguridad. Eviten que el mundo se convierta en una ficticia Macondo, en donde las estirpes universales, creyéndose falsamente dueños del universo, terminan condenándose a sí mismas a 100 años de soledad, porque entonces no tendremos, como puede suceder, una segunda oportunidad sobre la tierra. Es que, estimadas y estimados excelencias, es ahora o nunca. Muchas gracias. Je remercie son Excellence Monsieur Duran de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre des consultations. La séance